Bueno, nada, reitero el agradecimiento. Yo creo que las dos partes promotoras, ¿no? Bueno, y al host también, ¿vale? Pero sobre todo a las dos partes promotoras, al CITOP, ya no solo por el ciclo de jornadas, sino por el enfoque que le pone a estos cursos, ¿no? Que yo creo que es súper abierto, no restringido únicamente digamos, colegiados ni a los que tengan, ¿no? En este caso la titulación, ¿no?, de ingenieros de obras públicas, sino muy abierto porque, como decía Carlos antes, es verdad que aquí se trata mucho de colaboración. Cuando hablamos de roles BIM, quizá no es tan importante la titulación que hay detrás, y evidentemente tener conocimientos de construcción, ¿no? Pero que eso se difumina un poco, y el que sean abiertos, el que se puedan hacer online y así acceder a mucha gente, creo que es el enfoque adecuado, ¿no? Y por supuesto también al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que al final, bueno, pues apostó ya hace unos años por esta vía, y que creo que es una forma bastante económica, desde mi punto de vista, de llegar a mucha gente, ¿no? Y de apoyar a mucha gente. De hecho, bueno, siempre lo pongo como ejemplo que por ejemplo, la Generalitat Valenciana es algo que ha copiado y que también tiene ayudas para los colegios, digamos, de ámbito autonómico, y que estaría bien que desde otras entidades territoriales, ¿no?, autonómicas, pues hiciesen un poco lo mismo para seguir ayudando al sector a formarse. A ver. Espera. No me van mandando. A ver. Espera, ¿me ponéis mi presentación? Que la vea. Vale, ahora ya si la ponéis en modo... Bueno, genial. Bueno, voy al grano, y la primera parte voy a ir súper rápido porque yo solo oía spoilers de Guillermo al principio, con lo cual, bueno, no voy a enrollarme mucho. BIM en la contratación pública. Es cierto que por lo general el sector público, y creo que sobre todo en Europa, está súper concienciado de las bondades a nivel de eficiencia, pensando en gasto público, que puede aportar BIM a lo que es contratación pública, que sabemos que es un volumen bastante grande. En ese sentido, es bastante lógico, ¿no? Yo, como promotor de mucha obra pública, pues quiero que sea cada vez más eficiente. Y por eso, bueno, pues si veo que BIM me va a ayudar a esa eficiencia, voy a ver qué tengo que hacer para implementar BIM en la contratación pública. Y eso, en algunos aspectos, pues implica realizar algunos cambios en el marco legal. Primer cambio que se introduce en el marco legal viene en la Directiva de Contratación Pública Europea. Europa publica directivas sobre ciertas cosas que, en un periodo razonable, los países tienen que transponer en su propia legislación. En este caso, la Directiva de Contratación Pública se transpone en España en la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017. ¿Qué es lo que dice la Ley de Contratos del Sector Público? Bueno, dice muchas cosas, pero hay un parrafillo por ahí escondido que viene a decir, lo leo, que los órganos de contratación podrán exigir el uso de herramientas electrónicas específicas, tales como herramientas de modelado digital de información de la construcción, BIM, ¿vale? Es decir, un poco se cubre las espaldas la Ley de Contratos del Sector Público en un momento en el que ya había administraciones que estaban introduciendo requisitos BIM en pliegos, y había una parte del sector que pensaba que a lo mejor eso podría estar cambiando las reglas de juego, ¿no?, porque a lo mejor pues no estaban de todo preparados y que a lo mejor no era conveniente. Y solo con este parrafito, pues digamos que el sector público queda un poco protegido, ¿no? Y diga, oye, yo a usted le estoy facultando para que, si usted lo considera, introduzca requisitos BIM en la contratación pública, en sus pliegos. No obliga a nada, pero sí que, digamos, promueve o permite o deja, ¿no?, que cualquier cliente público pueda hacerlo sin que, digamos, el sector diga, oiga, usted pidiéndome una cosa para la que no debería, ¿no? Bueno, pues ese es un avance, creo que bastante importante, por parte de la Ley de Contratos del Sector Público. Bueno, al final la contratación pública
se realiza en muchos ámbitos. Al final la administración es muy grande, tenemos competencias separadas, hay administraciones territoriales de ámbito nacional, de ámbito autonómico, de ámbito local, y eso también implica que pueda haber diferentes velocidades, ¿no? Si partíamos de este marco general de la ley de contratos del sector público, eso no quita que en otro tipo de administraciones con otros ámbitos decidan, por su propia experiencia, ir a otra velocidad, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de la Generalitat de Cataluña. En la Generalitat de Cataluña llevaban un tiempo bastante importante realizando bastantes, bueno, algunos a modo de proyectos piloto, pero ya de forma bastante continuada, introduciendo requisitos BIM en muchos pliegos, y decidieron, bueno, pues digamos acelerar, ¿no? Apretar el acelerador, y el 11 de junio entra un, digamos, sí que mandato, sí que de obligatoriedad de que las obras y todos los contratos asociados a esas obras, ¿vale? De más de 5 millones de euros, obligatoriamente en Cataluña tenían que ser, por la Generalitat de Cataluña, tenían que realizarse con metodología BIM, ¿vale? A nivel de obra, y 220.000 euros a nivel de presupuesto de proyecto. Ese umbral lo rebajaron 4 años más tarde, considerando que el sector, pues, digamos, ya estaba más preparado, ¿no? Esto es algo que vamos a explicar, yo creo que bastante bien con el propio Plan BIM de la Administración General del Estado, ¿no? Esta filosofía de empiezo pidiendo para proyectos grandes, pensando, ¿no? O asumiendo que en proyectos grandes participan empresas más grandes que tienen la capacidad de invertir en sí mismas para poder abordar este tipo de proyectos. Bueno, pues 4 años después rebajan ese umbral de 5,5 millones a 2 millones de euros. Y tal y como lo dice la propia Generalitat de Cataluña, aunque es verdad que cada vez estaba más implementado BIM en la contratación pública en Cataluña, en el momento en que entra en vigor, ¿vale?, estas fechas de estos mandatos, pues hay un salto, ¿vale? Hay un salto grande, ¿no? Pues esto es un poco como lo que pasó con el CTE en su momento, ¿no? Pues también eso supuso visar muchos proyectos justo antes de que entrara, porque había un cambio. Bueno, pues aquí, con este cambio, pero al revés, ha implicado que aumente mucho la implementación de BIM en la contratación pública. Vale, por venirme un poco aquí, ¿vale?, a la terreta, nos quedamos que la Generalitat Valenciana está dando algunos pasos, publicó el año pasado, en 2023, una estrategia BIM de forma general y una serie de documentos de requerimientos BIM muy pensados, ¿no?, o desarrollados desde vivienda, en este caso desde vivienda, al que acompaña un manual de casos prácticos, ¿vale?, que este sí que se ha publicado hace bastante poquito, ¿vale? Y un poco la idea, en este caso, el impulso no es tan global, sino que es más de una consellería en concreto, que es en vivienda, lo que está haciendo implementando BIM en vivienda de obra pública. Y por otro lado, creo que también merece la pena destacar, y más en esta casa, ¿vale?, el rol, yo creo que muy potente, de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que empezó ya hace bastantes años y que bueno, tiene sus propios manuales, todos sus proyectos se ejecutan en BIM, tiene un showroom virtual donde muestra cómo se ha implementado BIM en un montón de proyectos, tanto en Valencia como en Alicante, y que se ha convertido en un referente realmente a nivel nacional la calidad de los propios pliegos de licitación y cómo el tratamiento de BIM que está haciendo como administración. Vale, dicho esto, vuelvo a tirar el zoom hacia atrás, ¿vale?, y me voy al ámbito español, porque es verdad que ahora vamos a hablar de un plan BIM de la Administración General del Estado, que arranca en 2023, como decía antes Guillermo, pero hasta ese momento han ocurrido cosas, ¿vale? Y hasta ese momento vemos la evolución tanto en número de licitaciones como en inversión acumulada, ¿no?, en valor estimada de contrato, en licitación pública, y vemos que en 2017, pues efectivamente era algo muy testimonial. Vamos a quedarnos con la idea que la contratación pública, pues no sé anual, pero pueden ser a lo mejor 20.000 millones de euros, ¿no? Pues es bastante, ¿vale? No sé si llegará todos los años, pero alrededor.
hablamos en construcción. Bueno, pues en 2017 apenas 200 millones de euros y 105 licitaciones, además principalmente licitaciones del ámbito de la edificación, ¿vale? Y a medida que vamos ganando en madurez, que cada vez hay más administraciones públicas concienciadas, implementando BIM y que ven un poco las ventajas y que se van sumando las de infraestructuras, porque los proyectos de infraestructuras en valor estimado de contrato tienen un peso bastante superior, pues nos encontramos que en 2023 hablamos de 1.000 licitaciones y de 3.700 millones de euros, ¿no? Que es una cantidad bastante interesante, ¿no? Esto antes de tener un mandato como tal. Por desglosar un poquito estos datos, también podemos ver cómo en estos inicios no era la administración nacional, estatal, la que impulsaba BIM en la contratación pública, sino que era en el ámbito autonómico, digo sobre todo pues, lo que veíamos de Cataluña, pero que poco a poco, a medida que la administración nacional, ¿no? Y entidades pues, tipo pues, ADIF, ¿no? O AENA o Dirección General de Carreteras, se van sumando y que además tienen proyectos bastante grandes, bueno, pues efectivamente la administración estatal ya tiene un peso bastante importante, ¿no? En 2023. Y, bueno, pues sin descartar también, pues como vemos que administraciones locales también en su propio interés, ¿no? de cada vez hacer un poquito mejor las cosas, también cada vez están implementando más BIM en contratación pública. Bueno, de forma... si diferenciamos entre ámbito edificación y ámbito infraestructura, es lo que os decía, ¿no? Pues al principio también el nivel de madurez del sector privado, ¿no? De los técnicos era superior, podríamos decir, en el ámbito de edificación, incluso de la tecnología, ¿vale? Podríamos decir, pero eso va cambiando, ¿vale? Se van equiparando en niveles de madurez y los presupuestos de obras, ¿no? Pues son siempre superiores en el ámbito de infraestructura, ¿no? Entonces ahora vemos, no es tanta la diferencia en número de licitaciones, pero sí en valor estimado de contrato tiene mucho más peso la parte de infraestructuras. Y ya el último dato que os quería mostrar es a nivel, bueno, decíamos, oye, pues cada región, cada municipio, pues decide en qué momento, ¿no? implementa BIM. Bueno, pues en este caso vemos que hay hay velocidades, ¿vale? Muy diferentes, ¿no? Vemos que hay velocidades, una velocidad, digamos, de crucero en Cataluña, otra bastante rápida en Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía, y otras pues a menos velocidad, ¿vale? Y otros pues aún poniendo gasolina, ¿vale? Podríamos decir. Bueno, ahí tenéis un poco los datos totales, pero bueno, ya de forma acumulada estamos hablando de cerca de 10.000 millones de euros, ¿no? Yo creo que algo bastante significativo y que gracias a herramientas como este observatorio del propio Ministerio podemos medir, ¿no? Y eso yo creo que también viene muy bien. Luego os comentaré algo un poco al respecto, el poder medir para poder tomar decisiones, ¿no? al respecto, ¿no? Si yo fuese no sé, de Castilla y La Mancha, ¿vale? Por ejemplo, si alguien está viendo Castilla y La Mancha, pues diría, oye, ¿por qué tienen que ir más rápido que yo los de Valencia, ¿no? Pues vamos a ver si podemos hacer cosas, ¿no? Para bueno, intentar ponernos al mismo nivel. Vale, dicho esto, me vengo un poco al objetivo de mi charla, que es el plan BIM de la Administración General del Estado, ¿vale? Lo comentaba antes Guillermo. El plan BIM de la Administración General del Estado, al final es un documento que aprueba el Consejo de Ministros el pasado 27 de junio y que establece un calendario progresivo para la implementación BIM por parte de la contratación pública de la Administración General del Estado, ¿vale? Esto lo voy a repetir muchas veces para que no pensemos que es para todo el mundo, para la contratación pública de la Administración General del Estado, ¿vale? Si nos retrotraemos un poquito, y simplemente, ¿no? Para que nos hagamos una idea, es verdad que en 2018 el Ministerio de Transportes crea, digamos, el actor necesario para llevar a cabo o liderar esta implementación BIM por parte de la Administración General del Estado, que es una comisión interministerial, es una comisión donde hay representantes de los diferentes ministerios y donde se deciden cosas
que evidentemente van a estar lideradas la propuesta de esas cosas, de esas medidas por parte del Ministerio de Transportes, pero que van a ser revisadas o refrendadas por el resto de ministerios. Bueno, pues se crea en 2018 con el objetivo, lo hemos dicho, impulsar la implantación de BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado. Repito, no es competencia, y ellos mismos lo dicen desde un principio, dicen, oye, yo soy Administración General del Estado, yo no le voy a decir cómo tiene que hacer la contratación pública una comunidad autónoma, una entidad local o una diputación. Yo voy a decir cómo quiero que lo haga la Administración General del Estado. Vale, como os decía, al final, pues una comisión interministerial tiene representantes de todos los ministerios, liderada por Ministerio de Transportes, y sí que es verdad que se busca un comité técnico donde haya actores que tengan, digamos, experiencia tanto del sector público como del sector privado en metodología BIM y les ayude a definir las acciones a llevar a cabo, ¿no? Lo decía yo creo muy bien Guillermo, los dos objetivos principales que se plantean es el de hagamos mejor las cosas con el gasto público en nuestros contratos, pero, digamos, de forma colateral, ayudemos, en la medida de lo posible, a la transformación digital del sector de la construcción, ¿no? Porque al final los proyectos, las obras, los va a ejecutar el sector privado, ¿no? No solo se trata de nuestra parte, ¿no? Aquí hay dos partes muy diferenciadas. Bueno, pues con esos dos objetivos se pone en marcha esta comisión interministerial. Se pone en marcha en el 2018, es verdad, pasa la pandemia, con lo cual pues hasta después no pasa nada, y luego empieza a hacer cosas, ¿no? Se crea este comité técnico y empieza a desarrollar una serie de documentos, ¿vale? Publica un documento muy de introducción a la metodología BIM, muy didáctico, de fundamentos, que luego también os mostraré, pero el hito un poco clave es este plan BIM en la contratación pública, ¿vale? Bueno, ahí tenéis el QR por si alguien quiere cogerlo y quiere acceder, pero si no, buscas en Google plan BIM, yo te diría plan BIM España, ya te lleva al sitio, ¿vale? No hay que dar muchas vueltas. Vale, ¿qué tiene este documento? Bueno, a mí una de las cosas que más me gusta de este documento es que para esto que voy a decir parece una obviedad, pero que los resultados que plantea al final los basa en un estudio, un análisis que plantea al principio, ¿vale? Esto parece una obviedad, pero debe ser así. Es decir, si de verdad vamos a obligar que se utilice la metodología BIM en los proyectos de contratación pública, tendrá que ser en base a algo, ¿no? Tendremos que tener en cuenta o analizar el estado tanto del sector público como del sector privado para tomar nuestras decisiones, ¿vale?, en base a eso, ¿no? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que hace? Bueno, hacen una encuesta a pymes, se lanza desde la Comisión Interministerial una encuesta a pymes, que participan bastantes pymes en esa encuesta, ¿no?, como para saber, oye, las pymes, ¿cómo estáis a nivel de adopción de metodología BIM? Hacen una encuesta interna a nivel de técnicos del sector público. A ver, vosotros, ¿de esto sabéis algo? ¿Sabéis poco? ¿Estáis muy lejos? ¿Os suena? ¿Os gusta? ¿La música os suena bien? Y tienen los datos de ese observatorio que os decía antes, ¿no?, de licitaciones públicas, que al final son unos datos que sí que te dice en qué sitios pues tienen un volumen de contratación pública mayor, con requisitos BIM, puedes analizar, ¿no?, la madurez de los pliegos, ¿no?, si realmente son pliegos que únicamente dicen, oiga, usted deme 3 kilos de BIM, o son unos pliegos detallados donde el licitador pide exactamente qué tipo de entregables quiere, en qué formato, qué información quiere que estén esos entregables, en qué momento se los entreguen, ¿no? Pues pueden pues un poco testear esa madurez. Y con todo eso, pues montar un DAFO, ¿no? Oye, pues vamos a ver debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de implementar metodología BIM en la contratación pública. ¿Y con eso qué es lo que hacen? Pues plantear que implementar BIM en la contratación pública no vale, digamos, el método de la peseta al euro, ¿vale? Que el método de la peseta al euro fue desde ya y te doy 6 meses para que gastes las dos cosas, pero a partir de ahí ya se acabó, sino que tiene que ser una cosa más dilatada, más progresiva, más gradual, ¿vale?, con el paso del tiempo.
Ahí esa escalerita, ¿no? que vemos ahí. Cosas que plantea, pues que los requisitos BIM tendrán que ir, ¿dónde? En el pliego de prescripciones técnicas particulares. Y que, por otro lado, si tiene que haber ciertos criterios de solvencia técnica o de adjudicación, pues esos en la parte del pliego de condiciones administrativas. Muy importante tener en cuenta que no debe restringir al sector, a los operadores económicos, ¿no? De forma general. O sea, esa obligatoriedad, también tener en cuenta el matiz, ¿no? Que se empiece desde proyectos de más tamaño y intentar tampoco vincularse a ninguna herramienta en particular y solicitar el uso de estándares abiertos siempre para garantizar la neutralidad tecnológica. Es decir, que de forma general, en el plan BIM subyace que siempre se utilicen estándares abiertos, es decir, cuando tú, ingeniería, estudio de arquitectura o constructora, me entregues información, ya sean modelos, ya sean memorias, ya sean planos, ya sean presupuestos o nubes de puntos, entrégamelo en formatos abiertos. Importante también tener en cuenta aspectos de seguridad de los datos. Vamos a implementar BIM, quiere decir que mucha gente va a trabajar colaborativamente en la nube, los datos van a ser accesibles por mucha gente, pues habrá que restringir muy bien quién puede acceder a qué, quién puede cambiar qué, quién puede leer qué. Y otro tema bastante importante, yo creo que con visión muy de futuro, ya que voy a ir recibiendo modelos de mis nuevos edificios, de mis nuevas infraestructuras, intentemos centralizarlo todo por parte del Sistema Cartográfico Nacional, del Instituto Geográfico Nacional, para ir creando de forma progresiva un, digamos, modelo digital de todos los activos construidos. Vale, como os decía, gradual. ¿Qué quiere decir gradual? Pues que establece diferentes hitos con diferentes fechas en los que el nivel de madurez del BIM que va a pedir cada vez es superior. Es decir, plantea, oye, pues yo al principio voy a pedir un BIM relativamente sencillo, de forma que haya una parte importante del sector que pueda atacar aquí. Pero al mismo tiempo le estoy diciendo que dentro de un tiempo voy a pedir un BIM un poquito más complicado y que tienen que formarse, que tienen que ponerse las pilas en ciertas cosas. Y le voy a decir ya de antemano qué es mi BIM sencillito y qué es mi BIM más complicado. Y además le añade el matiz que decíamos de proyectos más grandes, ¿no? Y esa obligatoriedad arranca con proyectos de más de 5 millones, 5,5, y luego, a partir de esa otra fecha, entre 2 y 5,5 millones. Fechas. 1 de abril de 2024, vamos, hace 3 semanas. Siguiente hito, 1 de octubre del 25, en 18 meses. El siguiente, 1 de octubre del 27, 2 años después, y luego 1 de abril de 2030. ¿Vale? Y por eso pone esos distintos niveles, lo llama niveles, ¿no? Esos BIM más complicado, ¿vale? Empezando por nivel inicial, nivel medio, nivel avanzado y nivel integrado. ¿Vale? 10 minutos, Ali. 10 minutos. Vale. ¿Cómo son estos niveles? Yo creo que esto es un poco lo más importante que tiene el plan. ¿Y por qué creo que es importante? No solo por lo que implica para el propio plan, sino porque yo creo que esto puede servir como referente para cualquier tipo de entidad, aunque sea una ingeniería, una constructora o un estudio de arquitectura. Es decir, y aunque no trabaje para el sector público, aunque no trabajes para el sector público, si tú quieres o tienes que implementar BIM, creo que es una buena, pues una buena guía el decir, oye, yo como no voy a cambiar esto, no voy a cambiar toda mi organización, a cambiar todos mis procesos, a formar a todo mi personal en 3 meses, sino que esto lleva un tiempo, pues esto me puede servir de referencia para yo progresivamente ir implementando BIM. Puede ser a estos ritmos, o un poco mayores, un poco menores, pero creo que es una buena referencia en general para todo el sector. ¿Y qué es lo que hace? Pues para cada uno de estos niveles dice cuáles son los requisitos o qué deberías hacer en 4 ámbitos diferentes. En el ámbito de tu estrategia, de los procesos que tú aplicas o implementas en tus proyectos, a nivel tecnológico, qué necesitas a nivel de herramientas y tu capital humano, ¿no? Las personas, qué formación deben tener. Y entonces a partir de ahí tiene pues como
unas tablas donde para cada uno de estos aspectos va indicando qué es lo que deberías tener, ¿vale? Parte del que tienes antes de empezar con BIM, ¿vale? Que digamos sería este estado, y luego ya va con cada uno de los niveles. Nivel inicial. Recordemos que el nivel inicial es el que arrancaba hace 3 semanas, ¿vale? Entonces, obras de la Administración General del Estado desde el 1 de abril, están en obras, desde el 1 de abril deben tener al menos de más de 5,5 millones de euros este nivel inicial. ¿Y esto qué implica? Pues esto también es bastante importante. Esta definición de requisitos implica cosas para tanto el que licita, ¿vale? Tanto el adjudicador como el adjudicatario. Aquí hay obligaciones para los dos, y esto está muy bien, que no sea solo obligaciones para el adjudicatario, sino que también el adjudicador tenga algunas obligaciones. Entonces, obliga a que el adjudicador tenga cierta definición de estrategia de implementar BIM. A nivel de coordinación, no entra aún en el uso de un entorno común de datos colaborativo, pero sí que haya un repositorio de información con controles de acceso, me da igual, aunque sea un Google Drive, un Dropbox, un SharePoint, lo que sea, pero sí que un entorno en la nube compartido con control de acceso donde se vaya entregando la información y colaborando. Y que ya todos los archivos, todas las carpetas tengan unas reglas de nomenclatura definidas. ¿Cuál? La que decidáis en el proyecto, pero utilizar una. ¿Para qué se va a implementar BIM? Usos relativamente sencillos, para extraer planos y para coordinar las distintas disciplinas del proyecto, ¿vale? Con lo cual nos encontramos que es un nivel BIM pues no muy elevado y que a nivel de formación el propio adjudicador, pues alguien tendrá que saber de BIM allí, si no, no pidas nada, ¿vale? Entonces eso sería ese nivel inicial. Siguiente nivel, nivel medio. Bueno, vamos incrementando algunas cosas. Ahora sí que necesito ya tener un entorno común de datos, ¿vale? Que al final ya es un sitio donde la información va cambiando de estado según la madurez que tiene esa información. A los usos que decíamos antes, añadimos el de mediciones, es decir, las mediciones también tienen que salir del modelo. Bueno, no lo he dicho antes, pero en todos los niveles las entregas tienen que ser, como decíamos antes, en formatos abiertos. Si hablamos de modelos, tendrán que ser entregas en IFC, ¿vale? Por eso íbamos a hablar bastante también de auditoría de modelos, ¿no? Bueno, pues entregas en IFC, ¿vale? Pues eso sigue en el nivel medio, ¿no? Y cada vez pues, más agentes tienen que estar formados. Ya no vale que estés con una persona en el adjudicador, sino ya todo el equipo. Siguiente nivel, nivel avanzado. Esto ya es en el 27, ¿vale? Eso ya parece que tenemos margen. Pero aquí ya estamos hablando de un cierto nivel, ¿no? Con lo cual, quienes ya hayan empezado con BIM, pues tienen que marcarse como este nivel avanzado como su siguiente reto. A esos usos de antes se incorporan otros, sobre todo pensando en fase de operación y mantenimiento, en fase de planificación de la obra también, ¿vale? Aparte del uso de IFC, se promueve que se utilicen otros estándares, ¿no? Como BCF para las comunicaciones, ¿no? en las obras. Y añadimos más cosas. El adjudicador tiene que tratar de implementar BIM en el contrato en base a lo que dice la serie de normas ISO 19650, que son un conjunto de normas, son como las normas de calidad para el BIM, pues lo mismo, ¿no? Con lo cual, ya esa formación ya tiene que ser muy específica para hacer las cosas lo mejor posible. Y al final llegamos al nivel integrado, donde, bueno, pues es un poco el full equip, ¿vale? Ya lo queremos todo, con cosas aún incluso por definir, pero es como, bueno, para el 2030 ya iremos concretando algunas cosas que no sabemos. Si esto lo ponemos todo juntito, ¿vale? Pues podemos ver un poco una evolución, ¿no? Y ver qué me va a suponer a mí si yo voy a ir a contratación pública en cada momento, o qué me puede suponer a mí si quiero implementar en mi propia organización a este ritmo. Oye, pues puedo ver cuáles son mis usos, ¿no? Pues al principio coordinación y planos, pero poco a poco lo voy aumentando la complejidad de los usos, ¿no? Y el partido que le puedo sacar. Empiezo combinando con CAD, pero poco a poco voy limitando el uso de CAD. Empiezo teniendo solo una persona formada, pero poco a poco voy teniendo cada vez más gente en mis equipos formados, ¿no? Entonces yo creo que es un resumen bastante bueno de esa progresividad de los requisitos BIM. Vale, por ir terminando.
¿Qué más cosas dice el plan BIM? Bueno, yo creo que todos nos quedamos un poco con la tabla de fechas, ¿no? Y qué es lo que implica, pero dice otras cosas como acciones de soporte que son necesarias, ¿vale? Es decir, al final las cosas no ocurren esto no es lo que veáis Los Vengadores, esto no es el chasquido de Thanos, esto no ocurre así, ¿vale? Porque simplemente, con el simplemente entre comillas, porque el ministerio publique esto. Esto es un efecto catalizador muy importante, pero para que las cosas, los planes salgan bien, ¿vale? Hace falta hacer cosas aparte, ¿no? Y sobre todo acciones de soporte, ¿no? Entonces, el que internamente el propio adjudicador se vaya implementando BIM, porque al final esto se publica a nivel general, pero cada ministerio es un mundo, igual que cada consejería es un mundo, ¿no? Y cada departamento a veces en un propio ministerio es su propio mundo, pues hace falta que haya alguien, en este caso una oficina BIM, que está propuesto crearse, que coordine, haga el seguimiento y sirva un poco de apoyo de consulta para cada departamento, ministerio que vaya implementando BIM. Acciones de divulgación y de formación, ¿vale? Como esta, el apoyar, financiar, subvencionar estas acciones es súper importante. Publicar documentos que ayuden a esta implementación y a nivel interno, pues también estudiar las necesidades tecnológicas de la propia Administración General del Estado. Por lo general no van a producir información, no van a producir modelos, sino que van a consumirlos, pero aún así tendrán que tener un equipamiento adecuado para ello. A nivel de documentos, lo que os decía, han publicado un documento de fundamentos, yo diría que casi hace un par de años, que a nivel de introducción creo que está muy bien, que presenta los grandes conceptos. De hecho, hace relativamente poco, hace un par de meses, se han publicado una serie de vídeos de 2-3 minutos que hemos hecho desde Building Smart con el Ministerio, un poco en la misma línea, súper didácticos, cada vídeo presenta un concepto, hay 14 vídeos en total, con lo cual yo creo que para introducirse, pues eso está muy bien, pero hay otros dos documentos más importantes que están en el horno, esperando que suene la alarma para sacarlos, que son un estándar BIM para la contratación pública, ¿vale? Igual que, por ejemplo, esos documentos de requisitos BIM, de manual de CGV o de la Generalitat Valenciana, de, oye, si yo soy un ministerio y quiero introducir requisitos BIM en mis pliegos, ¿me puedo basar en algo? Bueno, pues vamos a publicar un estándar BIM para que ese sea tu principal marco de referencia y aparte una guía para que tus propios técnicos sepan cómo introducir BIM en la contratación pública. Vale, para que luego no me hagáis estas dos preguntas, os las respondo ya, si queréis me hacéis otras. ¿Afecta este plan a las administraciones autonómicas o locales? No. ¿Vale? Pero son muchas, lo veíamos en las gráficas, los que ya requieren BIM y cada vez más, aunque no les afecte este plan. ¿Afecta este plan al sector privado? No. Pero el uso de modelos, o sea, no a la promoción privada, ¿vale? Quiero decir, obras privadas, si tú no quieres usar BIM, no lo uses. Pero, y ahí vengo con el pero, también es verdad que ahora mismo hay muchas administraciones locales que están viendo que BIM les puede ayudar mucho en los procesos de concesión de licencias, ¿vale? Es algo que en distintos países cada vez está más maduro y se está implementando, pues no sé, en Finlandia, en Dubái, en Estonia, estas cosas que se nos quedan como muy lejanas, pero que poco a poco nos van llegando, ¿no? Y Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, está trabajando en esa línea. Entonces, tengamos la idea que llegará un momento, cuando sea, que mi propio ayuntamiento me exigirá que yo le entregue un modelo BIM si yo quiero obtener una licencia, ¿no? O que me la dará más rápido si yo quiero obtener una licencia, ¿vale? Con lo cual, un poco a modo de conclusión, el refranero español, que es muy sabio, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pues pon las tuyas a remojar. Y, uy, he usado una fuente que no tocaba. Esto es lo que os decía antes de medir las cosas, ¿no? Del observatorio propio de licitaciones. En este caso, desde Building Smart, ahora tenemos abierta una encuesta para saber el nivel de adopción BIM. Sobre todo si alguien no tiene ni idea de BIM, que por favor participe en la encuesta, porque si no, si solo participan los que saben BIM, creemos que todos saben de BIM y entonces pensamos en hacer acciones que no son las adecuadas, ¿vale? Entonces lo que queremos es que todo el mundo nos diga qué es lo que sabe, qué es lo que espera, qué es lo que conoce y a partir de ahí, pues bueno, pues seguiremos generando cosas y haciendo acciones para ayudar a todo el sector. Hasta el 30 de abril está abierta. Y ya está. Muchas gracias.